presento la agenda del día de hoy. Bueno, ya pues tuvimos este momento inicial a cargo de Moni y pues ahorita les estaré hablando de la metodología cuantitativa, cualitativa y mixta. Luego pues se van a suceder las presentaciones de mis compañeros. Los temas que pues aquí están en pantalla. Muy bien. Bueno, pues para iniciar, mejor por aquí, me gustaría presentarme un poquito más, Ya me conocen, Dayanis Tamayo, voy a ser su mentora Novus 2025, un honor para mí. Me escuchan un acento pues diferente, creo que ese no lo puedo ocultar, soy de nacionalidad cubana y pues bueno, aquí en el equipo Novus a cargo de Luis Portales, aquí estamos. Bien, en este sentido, sobre este tema de los diferentes enfoques metodológicos, debemos partir de una consideración preliminar. ¿Cómo se originan las diferentes investigaciones cuantitativas, cualitativas o mixtas? Y en este sentido, pues es importante considerar que parte de una ideación, de una idea, ¿verdad? Y pues justamente estas ideas pues tienen que ver con la realidad objetiva, que ya va más hacia una perspectiva cuantitativa, a una realidad también subjetiva, más afín con el enfoque cualitativo, o a una realidad intersubjetiva que tiene que ver más con una perspectiva mixta. Y justamente, pues, como dijo Sampieri, los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto constituyen posibles elecciones para enfrentar problemas de investigación y hasta ahora, pues son las mejores formas diseñadas para investigar y generar conocimientos. Entonces, básicamente sobre esta perspectiva voy a estar conversando con ustedes y pues me gustaría destacar que esta intervención, esta presentación es la antesala para los momentos que se suceden, que sí van a ser mucho más específicos en cuanto a los diferentes métodos. Digamos que voy a ser un poco más teórica, pero bueno, es muy importante tener todo este insumo para poder comprender de qué van estas diferentes metodologías de la investigación. Estas metodologías de la investigación pues se adscriben a los supuestos del método científico, lógicamente. Y en este caso, se ve un poco pequeño, pues está primeramente identificar el problema de investigación. De ahí partimos y como decía anteriormente, pues parte de una idea. Una idea que puede surgir desde la vida cotidiana, desde la conversación con los colegas, desde un ejercicio autorreflexivo sobre un proceso, sobre un tema. Y pues también entonces el método científico, a partir de esta identificación del problema, pues aboga por una revisión de literatura, que es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque esta revisión de la literatura, además de sentar las bases teóricas, valga la redundancia, pues nos permite saber qué se ha hecho o qué se está haciendo en el tema que hemos identificado. Igualmente, dentro del método científico, pues está un precepto muy importante que es justamente declarar el objetivo del estudio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el objetivo de llevar a cabo una investigación? Y esto pues conlleva un proceso de recolección de datos. Es la información, es el insumo que voy a tener para justamente analizar e interpretar estos datos. Y pues ya como sexto paso general, pues tenemos la realización del reporte de la investigación. Es la manera de poder poner en blanco y negro pues todo lo que hemos planeado, recolectado, analizado e interpretado y poderlo contrastar con teorías, con estudios previos
y, por supuesto, socializar entonces los hallazgos de este estudio nuestro que tiene una singularidad específica. Y bien, bueno, pues entonces decía Pucco que elegir la metodología más adecuada para un estudio es potencialmente la parte más importante y también la más difícil del proceso de investigación. Y les pregunto, ¿están ustedes de acuerdo con esto? Si sí, sí, ¿por qué? Si no, ¿por qué? ¿Qué les parece? Sí. Bueno, obviamente me pongo al frente. ¿Sí? No soy investigador al 100%, soy más bien, tengo un perfil más consultor, entonces, y obviamente sí entiendo de las metodologías, pero el hecho de que no sepa elegir cuál le sirve a mi proyecto, pues parte ya con un desconocimiento, ¿no? Y eso puede jugar en contra de la misma investigación que lleves a cabo si no sabes cómo aplicar, digamos, esa metodología mixta. Entonces, en mi caso, nunca he hecho una investigación mixta, siempre ha sido cualitativa. Entonces, ahí está interesante. Ay, muy bien, gracias por compartir. Muy bien. Y qué interesante, ¿no? Siempre tu experiencia es más hacia lo cualitativo. Muy bien. ¿Alguien más le gustaría comentar? Sí, profesor. Gracias. Hay una frase que creo que resume muy bien lo que acabas de explicar, que es: cualquier aseveración sin evidencia es una opinión. Y creo que todos tenemos una opinión. Algunas son correctas, otras son incorrectas. Pero cuando acompañamos nuestras aseveraciones con evidencia, ya no son opiniones, son hallazgos. Y creo que ayer estuvimos discutiendo lo importante de la innovación educativa es demostrar su eficiencia y demostrar su funcionalidad. Y creo que para eso pues, necesitamos la evidencia cualitativa o cuantitativa que sustente nuestras presentaciones y nuestros argumentos, ¿no? Excelente. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues lo que sí es importante pues es que necesitamos insumos un poco, digamos, teóricos y también pues revisiones de literatura con base a las diferentes metodologías para poder definir cuál es la que verdaderamente va a permitir el objetivo o cumplir el objetivo del estudio. Y bueno, por acá les traigo, no se ve, ¿por qué? Ya. Otra pregunta, y es una pregunta de reflexión. En tu experiencia, ¿qué criterios son necesarios considerar para decidir si una investigación debe ser cualitativa, cuantitativa y mixta? Y bueno, esto partiendo del criterio de que independientemente que no tengamos pues un perfil más investigador, pues sí tenemos por lo menos nociones de estos enfoques, los hemos escuchado al menos una vez, y con base a esa experiencia, ¿qué criterios ustedes consideran que pudieran estar permeando nuestra decisión a la hora de decidir por uno de estos enfoques de metodología de la investigación? La accesibilidad a datos o al tipo de datos que tenemos acceso, que podemos medir, y los instrumentos de medición que tenemos. Muy bien, ¿lo escucharon? Los tipos de datos nos plantea y los instrumentos de medición. Okay. Muy bien, gracias. Por acá, Ivonne. Hola, buenos días. Yo creo que depende también de cuáles son las variables que nosotros queremos medir. Por ejemplo, en la innovación que nosotros queremos aplicar, estamos buscando aumentar el promedio de la materia en los alumnos, no sé, el promedio académico. Entonces, yo creo que eso evidentemente entra dentro de lo cuantitativo, porque pues lo que voy a hacer es medir cuánto sacas en tu examen antes, cuánto sacas después de la innovación. Esa sería una de las variables. Y también, por ejemplo, quisiéramos impactar en cuanto a la motivación, entonces ya entramos en un marco más cualitativo. Entonces yo creo que sí es fundamental cuáles son las variables que nosotros queremos medir y a partir de ahí pues ubicar qué instrumento
y si responde a cuantitativo o a cualitativo o a los dos, ¿verdad? Que sería el ideal. Bien, gracias. Entonces, por acá las variables, instrumentos. Una cosa muy importante es que la educación no es una ciencia, la educación es un arte. Es el punto de encuentro entre dos personas. Un profesor es un artista que está esculpiendo con otras manos, con la mano de sus estudiantes. No puedes aprender si tu estudiante no quiere aprender. Entonces, una cosa es que tengas un universo, tengas una muestra y puedas cuantificar ciertas acciones. Pero ya dijeron algo muy interesante. Toda investigación debería ser mixta, porque necesitas saber la experiencia del estudiante, la vivencia y el punto de encuentro entre dos seres humanos que están transformando sus vidas a través de la educación. Entonces, más allá de que tengamos números, que tengamos evidencias, que tengamos encuestas, creo que siempre tenemos que buscar a esa parte humana que te la da la parte cualitativa, ¿no? De la entrevista, el focus group, el comentario del alumno, para saber exactamente cómo estamos transformando y cómo vivieron la experiencia, ¿no? Excelente. Me gustó mucho esta analogía del arte, el docente como un artista, ¿no? Sí. Dentro de todo el proceso. Siguiendo esa línea, pero de todas formas tendríamos que volver al esquema que presentan, ¿no? Que es la pregunta. Y considerar cómo refino mi pregunta o mi problema de investigación para poder tener en cuenta todos esos elementos que la mixta me va a facilitar. Si no tengo claro el problema, puede ser que cuando avance en el proceso me tenga que devolver, o que termine, como en algunos casos, usando instrumentos o variables que no responden a ese problema o pregunta de investigación. Perfecto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo con todo? ¿Por acá también? Y también también como en cierta parte el tipo de muestreo que tenemos, ¿no? O sea, eso nos va a dar la variable también, y que si podemos, o eso no tiene que ver como… No, a ver, el tipo de muestreo es un aspecto clave en cualquier tipo de enfoques que asumamos, ¿verdad? Pero bueno, que va a ser determinado también por el diseño experimental, obviamente por todos estos aspectos que hemos mencionado, objetivos, variables y demás, ¿no? Muy bien. Bueno, pues gracias por compartirnos. Y bueno, pues algunas de las ideas al respecto es justamente la naturaleza del fenómeno. Esto pues es un criterio clave para considerar qué tipo de investigación vamos a hacer. Algunos fenómenos pues son observables, son medibles, otros por su parte son más subjetivos, son más contextuales, como me hablaba por acá Ivonne, que me decía la motivación, pues es más subjetiva, ¿verdad? Y también pueden ser multidimensionales, que combinan tanto el objetivo como lo simbólico, las representaciones. Y bueno, pues lo mencionaban también, el objetivo del estudio. Si el objetivo pues es describir, es explicar o es predecir, pues el focus está más hacia un enfoque, valga la redundancia, cuantitativo. Si es explorar, interpretar, comprender significados, pues entonces cualitativo. Y si buscamos validar resultados desde diferentes fuentes o queremos quizás profundizar en hallazgos, pues se va a justificar, como bien nos comentaba el profesor Alfredo, pues un enfoque mixto. Y pues otros aspectos que son también muy importantes a considerar es los recursos disponibles, instrumentos, con la posible muestra que la población, la muestra con la que vamos a contar. Y bueno, pues como dicen los autores, pues la decisión no es solamente epistemológica, sino también es pragmática. Esto también tiene que ver con nuestros propios recursos, desde nuestra experiencia, la investigación también, y ya los recursos, digamos, tangibles con que contamos. ¿Qué exige la institución? ¿Qué exige el proyecto? Y pues otro aspecto importante también es el público o el propósito de la comunicación. O sea, si lo que vamos a investigar tiene una finalidad, por ejemplo, para informes institucionales o para políticas públicas,
y en este sentido pues se valora un poco más los datos cuantitativos. Y bueno, también un aspecto importante para la innovación educativa o la comprensión ya de los procesos propiamente pedagógicos, pues suelen ser útiles los enfoques cualitativos o mixtos. Como bien decía el profesor, toda esta subjetividad e intersubjetividad, que se produce dentro de los contextos de enseñanza-aprendizaje, pues estamos tratando con personas, ¿verdad? Entonces, de ahí emana toda esa subjetividad e intersubjetividad. Y la perspectiva cualitativa y mixta, pues ayuda, complementa lo que ya tengamos como análisis cuantificables. Entonces, siendo ya un poco más específica en torno a la investigación cualitativa, pues básicamente, ¿qué estudia la investigación cualitativa? Y básicamente son los significados que las personas otorgan a los problemas sociales, a sus vivencias, a sus experiencias, mediante enfoques básicamente interpretativos, sustentados en un análisis de datos en contextos naturales y un análisis esencialmente inductivo-deductivo. Y esto pues se caracteriza por la integración, la consideración de la voz de los participantes, y esto pues permite una comprensión más profunda a un nivel más de cualidad y por lo tanto pues facilita promover algún cambio de acuerdo con los hallazgos. Y pues también la investigación cualitativa tiene que ver con estas prácticas, como mencionaba anteriormente, que son interpretativas y materiales, y pues esto visibiliza el mundo en que vivimos, lo transforma en una serie de representaciones que pues, en este caso incluyen las notas de campo, las entrevistas, las conversaciones, las fotografías, las grabaciones, los memorándums, entre otros. Ahora, ¿cuándo desarrollar un enfoque cualitativo en nuestros estudios? Y justamente, pues, hay más contextos, pero digamos que los más generales, pues, para comprender a un grupo, a una población, y esto pues relacionado con el hecho de que, como bien decían por acá, las variables que tengo, si son variables, o sea, las variables que deseo medir, que ya tengo identificadas, si son variables que estoy mirando que, bueno, pues son difíciles de medir y además sería muy valioso pues escuchar qué tiene que decir el otro, la otra persona, darle voz a las personas que participan. Y pues también la investigación cualitativa pues busca comprender estos contextos, estos entornos donde las personas pues están viviendo determinada problemática, determinada situación, y también pues se utilizan para complementar, como bien mencionaban, estudios de naturaleza más cuantitativa, en la medida que va a ser posible pues explicar mecanismos o vínculos con teorías o con modelos teóricos. Bien, el proceso cualitativo, pues como vimos, al igual que todos los demás enfoques, pues se adscribe al método científico, es su madre, es su cuna, y pues básicamente, pues como dijimos anteriormente, pues nace de una idea, que se puede desarrollar en cualquier contexto de la vida social. Y esta idea nos dirige a plantearnos un problema. Está pasando esto, aquí hay una necesidad educativa en nuestro contexto docente. Entonces, tenemos que plantear un problema y este problema pues va a estar determinando la necesidad de convivir en un contexto que sería la inmersión inicial en el campo. Y esto es muy importante porque debemos explorar a priori, conocer el contexto, conocer qué acceso podemos tener, los consentimientos informados. Sabemos que por su naturaleza cuando tratamos con personas propiamente pues y aquí pues aprovecho la transversalidad de las consideraciones éticas en todos los estudios. Y pues bueno, esta iniciación digamos en el campo pues conlleva
ya a ir conceptualizando lo que va a ser mi diseño de investigación. Y aquí en doble dirección. ¿Por qué? Porque puedo regresarme de una fase a otra. Y esto pues lo podemos ver en otras fases que se suceden, pero justamente porque los diseños cualitativos son diseños más flexibles, bueno, en comparación con los cuantitativos. Y en este caso pues podemos estar en estos procesos de revisión de las diferentes fases, de las diferentes identificaciones. Entonces, ya una vez que, bueno, tengo concebido pues mi diseño, vamos a definir la muestra inicial de nuestro estudio. Pero esa muestra va a estar sucedida de la recolección de datos. ¿Y qué pasa si yo ya tengo, bueno, esta va a ser mi muestra, es lo que ya planteé, es lo que visualicé desde la inmersión en el campus? Esto es, bueno, este es el acceso que tengo. Básicamente, ¿qué pasa si ya me doy cuenta que tenía 30 personas, por ejemplo, para entrevistar, pero ya con 20 yo siento que la información ya es suficiente? Lo que llamamos saturación teórica, esencialmente en la teoría fundamentada. Entonces, pues, ya. Por eso me regreso a la fase 5 y hago este reajuste, porque ya mi muestra va a ser menor, porque hasta aquí ya los datos se están repitiendo, ya no obtengo información adicional, y pues entonces hago este ir y venir en las fases para reajustar. Luego de recolectar los datos, pues hacemos un análisis de datos, como anteriormente mencioné, desde una perspectiva inductiva-deductiva, permeado por un proceso interpretativo, y luego pues vamos a hacer, que es la fase 8 de la interpretación, finalmente ya el reporte de nuestros resultados. Pero vemos que aquí en el centro de este diagrama está la literatura como marco de referencia y está vinculándose con todas las fases. ¿Y qué pasa en esta metodología cualitativa? No es, la revisión de literatura no es algo tan exhausto a priori como lo es, exhaustivo me refiero, no exhausto, exhaustivo a priori, como es en el caso de la metodología cuantitativa, porque todo el tiempo podemos estar triangulando con la literatura. Aquí un elemento clave es que los datos son los que permiten generar conclusiones, bueno, ya como fase final, interpretaciones, incluso generar teorías. Entonces, por eso la revisión de literatura se vuelve una fuente esencial para ir, pues, triangulando la información que va emergiendo. Muy bien, entonces, los enfoques de la investigación cualitativa, aquí, pues, nada más solo a modo de comentarles, esto de acuerdo con Creswell y Poth, son dos voces muy reconocidas en lo que es la metodología cualitativa. Y pues en este caso decir que son estudios hermosísimos, a mí me fascina mucho esta metodología, sin embargo son estudios que requieren mucho tiempo y a veces pues mucha inversión de recursos. Pero bueno, son estudios que igualmente forman parte de todo este gran enfoque cualitativo y está en este caso la teoría fundamentada. Bueno, aquí lo que más distingue estos enfoques pues es la unidad de análisis, siendo aquí en la teoría fundamentada pues los procesos, ¿verdad? Y aquí los datos que se obtienen permiten generar teorías. También tenemos la fenomenología, que estas vivencias, estos fenómenos desde la experiencia de las personas, pues son analizados desde esta perspectiva. Autores muy valiosos como Mustaka o Husserl, en este sentido, pues han hecho aportaciones muy importantes para el desarrollo de este enfoque dentro de la metodología cualitativa. Está la investigación narrativa, que en este caso pues se enfoca en las narrativas sociales, culturales, familiares, lingüísticas, institucionales, y bueno, pues pueden ser tanto individual
como colectivas. Ya el enfoque etnográfico pues implica describir o interpretar patrones, creencias, comportamientos mediante la observación participante prolongada. Estar en el contexto, estar en el campo, convivir. Esto me recuerda mucho a los estudios de Malinowski cuando hacía sus estudios de campo de diferentes comunidades y pasaba mucho tiempo en el campo observando el comportamiento de estas personas. Y esto pues apoyado de las tomas de notas, de los memorándums. Y bueno, pues el estudio de caso, que en este sentido la unidad de análisis pues es un caso o casos, que puede ser un grupo, puede ser una empresa, puede ser una institución. Y solo, bueno, pues quería compartirles básicamente estas perspectivas, que no es que no las podamos hacer, pero digamos aquí para nuestros diseños experimentales, pero tenemos la variable engagement que ya nos va a estar marcando un enfoque por ahí cuantitativo, pero para complementar sí podemos hacer un estudio, y me estoy adelantando un poco, pero bueno, no importa, un estudio básico cualitativo, sin la necesidad de irnos a un nivel mayor de profundidad por cuestión de tiempo o porque también determinar cuál de estos enfoques es el ad hoc para nuestro estudio, pues es un proceso riguroso, es un proceso que conlleva mucho análisis y tiempo. Y ya sabemos pues el tiempo con que contamos para hacer nuestras implementaciones. Muy bien, entonces, ¿cuáles son estos procedimientos de recolección de datos del enfoque cualitativo? Básicamente, pues, la aplicación de entrevistas, de grupo focal y el análisis documental. Mis compañeros que vienen más adelante, como les mencioné, van a estar refiriendo ya de manera mucho más específica todos estos aspectos, tanto procedimentales como de análisis de datos. En este sentido, pues bueno, el análisis de datos cualitativo tiene sus peculiaridades. Básicamente implica un proceso de codificación de los fragmentos de textos, de las transcripciones de las entrevistas o de los grupos focales, y bueno, pues igualmente se implica un proceso de triangulación de literatura para, digamos, garantizar la validez del estudio y la confiabilidad. Algunas técnicas, hay muchas, está la técnica del member checking. Y bueno, por otra parte, ¿cómo analizamos los datos? O sea, ¿en qué nos podemos apoyar? Antes, pues era, hace muchos años, mucho tiempo atrás, pues básicamente en hojas de papel, quizás con colores, para poder distinguir un participante de otro, un fragmento de texto de otro. Bueno, ahora tenemos softwares que probablemente conocen la mayoría, quizás todos, pues como el Atlas TI, el MassQDA o InVivo, solo por mencionar algunos, porque hay muchos más softwares. ¿Sí? No escucho, perdón. Pregunta, de esos tres, ¿cuáles forman parte ya de nuestro portafolio de software institucional o software en convenio? Atlas TI. Y los demás tienen versiones de prueba de 14 días. Gratis, se pueden usar. Ya luego, pues, no se pueden seguir, digamos, pues, revisando más, pero sí deja el modo de lectura, o sea, trabajando más en los software, pero deja el modo de lectura para revisar lo que ya se hizo. No se puede mover ni nada, pero ahí está. Y gracias, profesor. El Atlas. Muy bien. Perdón. Gracias. Con respecto al software institucional, ¿es recomendable usarlo versus softwares abiertos que no requieren como un pago y que son abiertos? Por ejemplo, Atlas versus otros como, por ejemplo, Voyager, que es abierto también. Bueno, abiertos y quizás si son recursos que están pues amparados desde estudios que si verdaderamente pues, cumplen su función, permiten el análisis, evitan sesgos, son estudios, digamos, instrumentos, perdón,
tecnológicos pues, que están validados, pues claro. E igual si alguien ya puede tener una licencia porque le guste hacer investigación cualitativa o cuantitativa, ya la tiene porque le gustó más un software. No sé, a mí me gusta mucho el MaxQDA, por ejemplo, tengo una licencia de MaxQDA y pues es el que más utilizo. Pero igual hay software abiertos que lo que hace es que sean muy rigurosos en las funcionalidades, quizás no tengan todas. Por ejemplo, MaxQDA y la mayoría ya tienen incorporado la inteligencia artificial en sus análisis y pues esto facilita mucho el proceso. Sí, gracias. Sobre la parte cualitativa, ayer estaban comentando que la parte de qué tan interesado está el estudiante, la parte de engagement en algo de lo que estamos haciendo, es importante. Entonces, ¿ustedes tienen algún tipo de encuesta o algún tipo de recopilación de datos que nos sugieran? ¿Y es sugerencia o tenemos que utilizar esa que ustedes nos están diciendo? O sea, sí tenemos un instrumento que se lo compartimos, vamos a verlo más adelante. Les vamos a dar las ligas, les vamos a dar el QR para medir el engagement, el que utilizamos. ¿Y sobre estos software me dice? No, nada más sobre los instrumentos. Los instrumentos cualitativos. De algún tipo de encuesta. Sobre eso va a hablar mi compañero David, ya más particular sobre, no me quiero adelantar mucho, pero bueno, sobre cómo diseñar entrevistas, grupos focales. Ok, sí, gracias. Muy bien, no, con gusto. Y pues vamos a la metodología cuantitativa, igual en esta misma dinámica. En este sentido, pues, se definen problemas de estudio a partir de las tendencias observadas o de una necesidad de explicar un fenómeno. Y pues las respuestas de los participantes son importantes desde su análisis para identificar patrones generales y posibles variaciones entre ellos. Ahora, ¿cuándo vamos a enfocarnos en un estudio cuantitativo? ¿Cuándo vamos a elegirlo? Si nuestro interés es describir un problema de investigación mediante la exposición básicamente de tendencias o la necesidad de explicar quizás relaciones entre las variables, pues es una excelente elección. A la hora también de formular declaraciones de propósito, preguntas o hipótesis que sean ya más específicas, más delimitadas, medibles y observables. Estas dos palabras pues son claves, medible y observable. Igualmente cuando pues tenemos una muestra muy grande y necesitamos pues recolectar datos numéricos, utilizando pues en este caso preguntas y respuestas que ya tenemos predeterminadas. Y de igual manera pues si nuestro interés es en el análisis de tendencias, comparar grupos, ayer hablaba un poco la doctora Elvira sobre esto, comparar grupos o relacionar variables mediante análisis esencialmente estadísticos. Y pues de esta manera poder llegar a un proceso interpretativo de los resultados a partir de estas predicciones previas o hipótesis que declaramos a priori y también pues hacer todo este contraste con la revisión bibliográfica que ya, como vimos, es parte del método científico y por lo tanto del enfoque cuantitativo. Y bueno, pues las fases aquí, en este tipo de proceso de investigación, cuando lo asumimos, pues igualmente, pues partimos de una idea y planteamos un problema. En este caso, se sucede pues hacer una revisión de literatura. Es importante saber qué han dicho otras personas sobre ese proceso fenómeno, cuál es el estado del arte, cuál es el estado actual de ese problema identificado. Y pues bueno, hasta dónde queremos llegar con el estudio, cuál es nuestro objetivo. Y pues bueno, entonces elaboramos las hipótesis, todas estas suposiciones a priori que nos van también a permitir analizar y definir las variables del estudio para desarrollar nuestro diseño de investigación, que en este caso mi compañera Isolda, que viene más adelante, va a hablar con más nivel de detalle al respecto. De igual manera, la definición y selección de la muestra, la recolección de datos,
el análisis, por supuesto, de estos datos y finalmente, lo que es muy importante, pues el reporte de resultados. Que esperamos que, como hemos venido comentando, que todos estos estudios que ustedes están o van a estar realizando, pues los socialicen, lo compartan, tanto en congresos como en revistas indexadas. Y pues bueno, pues solo por referir algunos, los más, digamos, comunes, procesos estadísticos, tenemos procesos descriptivos mediante el análisis de tendencia central, la dispersión, distribuciones, frecuencias. Tenemos los análisis ya más a un nivel inferencial para ver diferencias de media, T-Student, ANOVA, ANCOVA, Chi-cuadrado. Tenemos estudios correlacionales. Es importante saber que correlación no implica causalidad. El hecho que dos variables estén correlacionadas no implica que ya pues, es la causa de tal cosa o más cual cosa. Y pues a través también de modelaciones que implican regresiones lineales, múltiples, logísticas, etc. Como podemos ver, una diferencia muy grande entre el enfoque cualitativo y cuantitativo, su naturaleza pues es completamente diferente, ¿verdad? Y pues bueno, ¿qué procedimiento de recolección de datos? Y me hablaban, bueno, el instrumento por acá del engagement es un ejemplo y pues eso es un cuestionario, el aplicar cuestionarios, el aplicar pruebas psicológicas, también la aplicación de exámenes y pues ya luego, ¿cómo hacemos este análisis de datos? Pues justamente a partir de un proceso descriptivo de las tendencias, de las comparaciones de grupos, de la relación entre las variables, entre otros, y por supuesto, como bien sabemos, mediante un análisis esencialmente estadístico. Algunos software que podemos usar, pues el SPSS, que es como el software insignia de las ciencias sociales, y muy aplicado en educación, el Minitab, Excel, R, y hay muchos más que sé que ustedes pues utilizan. Y aquí, por acá, bueno, yendo a esto de institucional, pues el Minitab, ¿verdad? Es el software que pues tenemos acceso todas y todos, que cumple básicamente casi todos los tipos de análisis que podemos hacer desde la perspectiva cuantitativa. Bien. Perdón. A ver, no creo porque habría, sí. Creo que con condiciones muy específicas, pero si tenemos el Minitab, que ya igual que el Atlas TI, pues eso sí lo podemos solicitar perfectamente y por el mecanismo, Tech Service, pero ya el SPSS pues es otro tipo, porque hay muchas licencias, hay muchas... Y bueno, aquí les traigo de manera muy sintética, aunque hay palabritas y palabritas, o es un contraste entre la metodología cuantitativa y cualitativa. Cualitativa, pues buscamos una amplia dispersión de los datos, mucha información. En tanto, en la parte cuanti, pues que buscamos acotar, ¿verdad?, de manera intencional la información y para esto, pues la medición de variables. En este caso, pues bueno, la persona que investiga desde una perspectiva cualitativa se forma creencias propias del fenómeno que estudia, va haciendo inducciones. Por otra parte, la persona que está más enfocada hacia lo cuantitativo va a consolidar esas creencias, aceptar o refutar las hipótesis. La metodología cualitativa, pues, admite subjetividad, como anteriormente referí, y pues la cuanti se enfoca más en esta mirada objetiva del fenómeno. La metodología cualitativa pues busca describir, comprender, interpretar los fenómenos a través de las percepciones, a través de los significados que le otorgan los participantes a sus propias experiencias. Y por otra parte, cuantitativamente pues buscamos más bien describir, explicar, comprobar y predecir fenómenos. Como les mencionaba, en la parte cualitativa, pues la teoría emerge de los datos. En la parte cuanti, la teoría se genera a partir de la comparación de investigaciones previas con los resultados que vamos obteniendo.
y pues se generan hipótesis durante el estudio o al final, pero en la parte cuanti se prueban las hipótesis. Y pues el diseño de investigación, como les mencionaba al principio, de la metodología cualitativa es más flexible, más adaptado, y el diseño de investigación ya cuantitativo, digamos que es más estructurado, más predeterminado. Y bueno, pues los criterios de evaluación en la redacción y el análisis de los datos, básicamente de la perspectiva cualitativa, va más hacia la confirmación, la representatividad de voces y la transferencia. Dar voz a los participantes, en tanto la metodología cuantitativa se enfoca más en criterios de evaluación, en la recolección y análisis de datos, siendo o buscando este elemento de objetividad, de rigor, de confiabilidad y de validez. Muy bien. Entonces, esta información para que, digamos, que les ayude todavía más a contrastar, bueno, yo tengo mi problema, sé lo que quiero, a ver, ¿qué me puede a mí permitir cumplir mejor mi objetivo? Por esto, considerando estos criterios y muchos más que también existen en la literatura. Y bueno, pues llegamos a algo que hemos venido hablando mucho, cuándo desarrollar una investigación mixta. Y a ver, ¿qué me cuentan? He hablado mucho, ¿qué me cuentan? ¿Cuándo ustedes creen que es oportuno, es congruente desarrollar un estudio mixto? Cuando quieres el rigor de los números con el trasfondo del porqué, del cualitativo. Excelente, muy bien. Por ahí, a ver. Puede ser al revés. Cuando no tengo idea de cuál va a ser mi hipótesis, necesito primero hacer una especie de entrevista para darme cuenta del panorama y el contexto, y de ahí poder elaborar una hipótesis muy robusta. Excelente, a partir de una exploración. Muy bien. Entonces, pues claro, estos son elementos que distinguen la metodología o el enfoque mixto. Y bueno, ya grosso modo lo que han dicho, pues es una comprensión más completa del problema de investigación. Y pues bueno, que en este proceso, en este enfoque, pues se van a implicar tanto los datos cuantitativos como datos cualitativos, y es importante considerar cuál es el propósito de integrar estos datos, qué enfoque tendrá la prioridad. Lo que acaba de decir el profesor puede ser al revés, puede ser que yo necesite explorar para determinar mis hipótesis, o puede ser que ya cuando estoy comprobando mis hipótesis cuantitativamente, pues quiera saber el por qué esos datos. Entonces, pues es importante considerar esto y de igual manera, ¿qué secuencia vamos a elegir? Secuencial, concurrente, estos son elementos que caracterizan la metodología mixta, que es un mundo de información muy valiosa. Ya cuando vamos a elaborar la sección metodológica ya más de nuestros papers, aquí sí, la consideración y la invitación es a revisar muy bien la perspectiva metodológica que estamos planteando. Mientras más robusta esté, no solo para nosotros, nosotras como personas que investigamos, desarrollamos un estudio, sino también que al lector simplemente pues le da una medida de toda la congruencia, una medida más clara de la congruencia del estudio al alinearse esta metodología con los datos que estamos recolectando, con el análisis y la interpretación y bueno, ya ese proceso de socialización. Y pues me gustaría finalizar destacando que no se trata de elegir cuál es la mejor, no va por ahí la cosa, sino más bien cuál es la metodología, como les decía, que mejor responde a la pregunta o a mis preguntas de investigación, al fenómeno, al proceso que estoy investigando y también, por supuesto, a cuál es el objetivo o los objetivos del estudio. Entonces, ¿sí? Una duda sobre cómo establecer la población, porque lo que yo voy a hacer un proyecto es aplicarlo en el salón de clase, en el grupo de estudiantes donde tengo referencia, y quizás llamo unos colegas que me permitan 2 o 3 grupos más para tener controles. ¿Cuál sería mi población entonces? Para luego terminar el muestreo pensando en el paper. Sí.
Bien, bueno, pues mi compañera Isolda me dice que ella va a tocar ese tema más adelante. Sí, muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Espero no haberles aburrido mucho, pero bueno, la idea era darle esta antesala más teórica, pero bueno, Isolda y David pues van a ser más específicos, ya vamos a dejar un poco la abstracción a ir cayendo. Bien, gracias, y pues ahorita, muy necesario.